del padre Nivaldo Silva. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes en nuestro taller del día de hoy, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Refugiados en el Perú, el cual estará dictado por el abogado Luis Monteagudo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dejo en la palabra al compañero Cristian Irausquín para que haga la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Sí, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el abogado Luis Bernardo Monteagudo Peña, abogado graduado por la Universidad de Lima, maestría en Derecho Empresarial en la misma casa de estudio, con 10 años de experiencia en la gestión pública, en organismos como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Especialista en temas de la niñez, elaboración de normas legales con experiencia en la capacitación a operadores del sistema de protección a la niñez. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes y agradecer, ¿no?, la invitación que se le ha hecho al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y aquí en representación de la doctora María del Carmen Santiago y de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes, paso a poder exponerle, ¿no?, un poco de lo que va a ser el día de hoy la temática, los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Cristian, por favor, te pediría que puedas compartir la pantalla con la presentación. Listo. A ver, lo pones en presentación. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, estamos todos aquí para este tema tan importante, tan sustancioso y tan relevante, ¿no?, como es la atención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en este caso específicamente el de los migrantes, que pueden ser aquellos que se encuentran separados y no acompañados. Quiero iniciar esta exposición con una frase que viene de la mesa de la gestión migratoria, que es una mesa que se trabaja aquí en el Perú y está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta frase dice esto: la política exterior peruana ha proyectado la posición de apoyar al migrante en el plano internacional como una necesidad de crear y fortalecer mecanismos de diálogo y cooperación, y con el objetivo de crear y fortalecer mecanismos de diálogo y cooperación, y con el objetivo de crear un espacio regional que garantice una gestión ordenada, segura, regular y responsable de las migraciones. Con esta frase de inicio, damos cuenta de cómo es que el Perú como país y a través de sus primeros representantes, ¿no?, como lo son el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tiene a cargo la política migratoria del país, ciertamente proyecta, ¿no?, esta política con, con unos brazos abiertos hacia la entrada, ¿no?, y la regularización de la población migrante. Nosotros como Estado peruano también, y como lo ha dicho el video, ¿no?, conocemos que nuestra misma población hace muchos años también ha tenido que, se ha visto en las circunstancias de migraciones. Entonces, no podemos negar el hecho de que los seres humanos se movilizan constantemente y buscando el bienestar, ¿no? Entonces, de lo que se trata y lo que esta política nacional peruana viene aplicando es el hecho de que debemos lograr una migración segura, protectora y consciente para todos aquellos que están ingresando al país. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para poder ir conociendo cómo es que se debe atender a esta población migrante, es importante, y específicamente la de niñas, niños y adolescentes, es importante también conocer un poco lo que es el marco normativo para la atención de esta población. Tal es así
que como podemos ver, y para todos aquellos que trabajamos las temáticas de niñez, sabemos lo importante son las bases. Y la base madre de toda protección se encuentra en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Esta convención que data ya desde 1989, que es la última versión, ¿no? Después de 3 anteriores, ¿no? Que fueron modificándose para ampliar el nivel de protección a esta población, resulta de vital importancia por los principios rectores que nos deja y nos imparte a todos aquellos los estados que se han adscrito a esta convención, ¿no? Como lo son el principio de la no discriminación, el interés superior del niño, la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación de la niña, niño y adolescente. Con estos principios fundamentales es que uno y cada país en realidad adscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño puede lograr que esta población de niñas, niños y adolescentes pueda tener acceso a todos sus demás derechos. Posteriormente, para atender a esta población, vemos la importancia también de las observaciones generales de las Naciones Unidas, específicamente la observación general número 6 y la observación general 14. ¿Por qué son importantes? La observación general número 6 es la que nos habla respecto al trato de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran separados y no acompañados, lejos de su familia y su hogar de origen. Esta observación general que le hace las Naciones Unidas al Estado peruano indica, ¿no? Ciertamente que tomando como base los principios fundamentales de la Convención Madre, tiene que asegurársele a esta población de niñas, niños y adolescentes migrantes el derecho a la no discriminación e igualdad para que sean tratados, al igual que todos los niños de cualquier país en el mundo, el derecho a la no devolución, ¿no? Porque una vez que el niño ingresa al país, debe ser tratado al igual que los derechos de un niño nacional y por ende se tiene que verificar su protección muy anteladamente a siquiera pensar en el hecho de que simplemente regrese a su país de origen. Tercero, el interés superior del niño. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque cada niño tiene características y vive situaciones particulares. Cada caso es diferente. Cada caso es en sí mismo una problemática que tiene distintas aristas y cuya solución va a versar sobre el análisis de estos elementos de valoración para poder dar la mejor respuesta y asegurar el interés superior de esa niña, niño y adolescente. Y finalmente, nos habla mucho de lo que es la reunificación familiar como principio internacional, ya que ninguna niña, niño o adolescente puede permanecer lejos de su familia por el mismo derecho que ellos tienen a vivir en familia, ¿no? Y que este es un espacio que les asegura la protección. Asimismo, se mencionó la observación general 14, que está relacionada completamente a lo que es la aplicación del interés superior del niño, ¿no? Nos habla de la determinación de los elementos básicos, las características básicas que deben haber sido valoradas en cada niña, niño o adolescente y su situación para poder determinar cuál es la respuesta para que esta niña, niño o adolescente se encuentre aplicando el interés superior. Finalmente, cuando ya lo vamos aterrizando a nivel nacional, vemos que tenemos el decreto legislativo número 1350. Este decreto legislativo es el que promueve y aprueba la ley de migraciones. Y asimismo, tenemos para lo que es la protección, principalmente a niñas, niños y adolescentes, la ley 3466, que es la ley que fija parámetros y garantías procesales para la determinación del interés superior del niño, y el decreto legislativo 1297, que es el decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a el marco normativo antes mencionado, cabe resaltar, y es muy importante, ¿no? Definir los conceptos que tenemos a la vista en este momento. La observación general número 6 de la que había comentado nos indica quiénes son las niñas, niños y adolescentes no acompañados, los separados y los refugiados.
Como vemos, los no acompañados son las niñas, niños y adolescentes migrantes que ingresan al territorio nacional solas o solos, sin compañía de ambos padres o de tutor nombrado o de parientes que hayan sido o no sus cuidadores. La niña, niño o adolescente separado son aquellos que ingresan al territorio nacional y están separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por lo tanto, puede tratarse de menores que se encuentren acompañados por otros miembros adultos de su familia, no necesariamente solos, como los no acompañados. Finalmente, los refugiados son aquellos que, de acuerdo al Estatuto de ACNUR, que nos puede indicar, son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieren protección internacional. Teniendo en cuenta estos conceptos, pasamos a ir desarrollando, como lo hemos hecho, el marco normativo. Siguiente diapositiva, por favor. Como les había comentado, uno de los marcos normativos ya del Perú es el Decreto Legislativo 1350, la Ley de Migraciones. ¿Cómo es que este marco normativo nacional inicia con las atenciones a esta población migrante? Como podemos ver en el artículo 9 y el artículo 11, son muy precisos al mencionar cuáles son los derechos de los extranjeros y cuáles son las personas en situación de vulnerabilidad, y nos esboza ligeramente la entrada a la atención de esta población. El artículo 9 nos describe como que el Estado reconoce al extranjero el goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú. Por ende, estamos hablando de la plena aplicación del principio de igualdad y no discriminación. Continúa indicando de que tales como el acceso a la salud, la educación, el trabajo en igualdad de condiciones que las nacionales, salvo las prohibiciones y limitaciones establecidas en la normativa vigente. Asimismo, menciona que el Estado proporciona al extranjero información sobre los requisitos para su ingreso, permanencia, residencia y salida del territorio nacional y cualquier otra información que sea necesaria. Esto en aras de una migración segura, ordenada, ¿no? Que siempre se podrá desarrollar siempre y cuando se lleven a cabo los requisitos que las autoridades competentes, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia Nacional de Migraciones, determinen para el ingreso, salida y movimientos dentro del país. Asimismo, percibimos el artículo número 11, que nos indica personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. Y este es el artículo que de pronto nos atañe un poco más a la materia que estamos estudiando y sobre la cual estamos conversando en este momento, ya que este artículo nos determina, como pueden ver, que Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores ponen en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes, para la adopción de acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan para la protección de sus derechos, en particular los referidos a las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o que pertenecen a un pueblo indígena víctima de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, víctimas de violencia familiar y sexual y quienes requieren protección, atención o una grave amenaza, afectación a sus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué nos quiere decir este artículo 11, numeral 1? Que las niñas, niños y adolescentes, en particular ellos, son recibidos, ¿no?, desde la zona de la frontera, ingresan al país bajo y siendo plenamente identificados por la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia Nacional de Migraciones, otorgándole, ¿no?, una calidad migratoria, ya sea temporal o permanente. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, lo que se viene trabajando es la especial por su calidad de niñas, niños y adolescentes, y posteriormente ingresan al servicio de protección si es que estas niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de separados o no acompañados, ya que estarían corriendo un nivel de riesgo. El numeral 11.2 nos menciona que Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus competencias, adoptan los criterios para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad, pudiendo emitir documentos y o permisos de permanencia temporal o residencia
pertinentes. Es así como se da el inicio del ingreso de las poblaciones migrantes y específicamente niñas, niños y adolescentes, bajo los términos de este marco normativo, el cual, como hemos podido ver y analizar, garantiza plenamente lo que es el derecho a la igualdad y no discriminación, un trato especialísimo para los niños en aplicación del principio del interés superior del niño y eh, se basa en los principios de la reunificación familiar, la no devolución, como les había mencionado anteriormente, el derecho a tener en cuenta la participación del niño, su opinión, ¿verdad? Eh, todo lo cual va en concordancia con la aplicación de esta norma. En la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar cuáles han sido las situaciones de las niñas, niños y adolescentes migrantes que hemos visto y hemos podido percibir a raíz del inicio del éxodo que se ha dado en estos últimos años de la población venezolana. ¿Qué es lo que encontramos? La situación ha sido que las niñas, niños y adolescentes migrantes portaban autorizaciones de viaje simples de sus padres o de uno de ellos. Había muchos adolescentes que manifestaban encontrarse emancipados en su país de origen. Muchos portaban únicamente cédula de identidad, expresando el deseo de trabajar para obtener dinero y enviar a sus familias que se encuentran en Venezuela. Habían niñas, niños y adolescentes indocumentados o con cédula de identidad, con adultos de terceros de nacionalidad venezolana, vinculados con una relación de convivencia desde su país de origen. Habían algunos otros que llegaban con amistades en condición de indocumentados, otros presentaban comportamientos violentos a causa de encontrarse en etapa de abstinencia o por consumo de sustancias psicoactivas o por presentar problemas de conducta al proceder de hogares disfuncionales. Asimismo, solicitaban retornos a su país de origen al no haber logrado llegar a otro país como es Chile, ¿no? Porque de pronto pudo haber sido el Perú también un país de tránsito, ¿no? Y al no adaptarse también, pues, ¿no? Porque mucha de la población también busca tener un nivel de asentamiento y debe adaptarse o cambiar las formas un poco para poder eh, vivir el día a día, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Frente a este tipo de situaciones que hemos venido encontrando, ¿no? Desde el inicio del éxodo, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado peruano a través, en este caso, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? La respuesta inmediata es que se dispuso el traslado de equipos intermediarios al CEBAF, que es justo la zona fronteriza entre Ecuador y Tumbes, por ejemplo, ¿no? Por ahí por esta frontera norte es que llegó mucha de la población de nacionalidad venezolana. Entonces fue un punto en el que en ese momento prácticamente todo el país se concentró, ¿no? En hacer llegar los servicios y a los operadores de atención a esa zona para que pudieran dar la mejor atención y protección a la población vulnerable. Entonces, se dispuso que muchos de los equipos interdisciplinarios vayan al CEBAF para apoyar con la obtención de los documentos de los niños indocumentados, por ejemplo, precisando nuestra actuación en el tema de niñez, la población de niñez, mediante resolución ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se crea e inicia competencia de la Unidad de Protección Especial de Tumbes, ya que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con el servicio de la Unidad de Protección Especial a nivel nacional. Se está expandiendo el servicio, pero para el momento del inicio del éxodo venezolano no estaba previsto aún esta creación. Sin embargo, frente a este éxodo, ¿no? a esta circunstancia que se presentó, inmediatamente hubo una disposición para que se le dé prioridad a la atención de esta población y se da la creación e inicia competencia esta unidad de protección especial. Asimismo, se realizaron evaluaciones a los referentes familiares a través de los operadores que ya se encontraban en la zona y también en los casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Los equipos profesionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizaron también reuniones multisectoriales con instituciones públicas y privadas para establecer círculos de atención, ya que la atención no se concentra
solo en un tipo de operador o solo en un tipo de servicio, sino que se necesitaba una gama, muchas aristas, muchos servicios, ¿no? Muchos tipos de operadores para poder atender a esta población de manera holística. No solo eran las necesidades del momento, como alimentos, agua, ¿no? También eran las necesidades de poder regularizar documentos, su derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Entonces, hubieron coordinaciones intersectoriales a fin de que se pueda atender de la mejor forma a esta población, ¿no? Asimismo, y nunca está, es un tema muy importante también que se viene trabajando desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se desarrollaron módulos, ¿no? Para desarrollar la estrategia Sonríe, Juguemos Sonríe, ¿no? A fin de intervenir en zonas de mayor afluencia de niñas, niños y adolescentes venezolanos. Esta estrategia del Juguemos Sonríe, así como el servicio de Juguemos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es un servicio que visibiliza el derecho al juego como una forma de crear, ¿no? Resiliencia y generar la resiliencia de las niñas, niños y adolescentes y fortalecer los, eh, los factores protectores, ¿sí? Entonces fue muy importante también en esos momentos la aplicación, ¿no? Y asegurarnos y garantizar el derecho al juego a las niñas, niños y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. De lo antes comentado, ¿no? De las situaciones que nos encontramos y de las respuestas que se vinieron dando desde el sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, rescatamos este primer gran número, ¿no? De las actuaciones iniciales, ¿no? En ese primer momento, como pueden ver en el cuadro que está en pantalla, hubo una atención a las niñas, niños y adolescentes atendidos en el CEBAF, que fue un total de 2.695, ¿no? Frente a esta primera respuesta inmediata, porque como les decía, las circunstancias cambiaron de un momento a otro, ¿no? Entonces, todos los servicios a nivel nacional y dentro de estos servicios estuvo también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Unidad de Protección y de Protección Especial, fueron encaminados a atender y proteger a la población migrante, ¿no? En este caso nos competía el hecho de atender a las niñas, niños y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente, las atenciones y la protección a esta población no ha decaído, no ha disminuido el rumbo, no se ha perdido, ya que desde el sector se vienen desarrollando y tal vez incluso un poco antes, al principio del éxodo, porque el Perú, como mencioné en un primer momento, ha tenido desde siempre una apertura para trabajar con la población extranjera inmigrante. ¿Sí? Asimismo, se conoce que la política exterior para el ingreso a la población migrante viene siendo favorable, siempre y cuando se lleve a cabo de manera ordenada y pacíficamente. Entonces, vamos a pasar a describir las buenas prácticas y las acciones en favor de la población de niños, niños y adolescentes migrantes separados y no acompañados que se encontraron en situación de riesgo de desprotección familiar. ¿Sí? Las primeras prácticas, buenas prácticas que se venían desarrollando desde hace ya un tiempo antes del inicio del éxodo venezolano, fueron que se vinieron estableciendo mecanismos e instrumentos técnicos normativos articuladores para la atención a la población de niñas, niños y adolescentes migrantes, tanto separados como no acompañados. Ejemplo de ello son los acuerdos que pueden ver en este momento en pantalla que se desarrollaron con Ecuador, ¿no? Son tres documentos que se trabajaron a nivel de compromisos binacionales, me refiero de país a país, ¿no? Suscrito por entidades homogéneas, ¿no? Aquí tenemos el acuerdo interinstitucional entre el MIN y el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador, ¿no? Sobre la protección y retorno de niños, niños y adolescentes sin cuidados parentales. También tenemos el instrumento técnico que facilita la implementación del acuerdo mencionado.
Y finalmente, la creación de un flujo de atención de niños, niños y adolescentes migrantes separados no acompañados, Perú-Ecuador. Quiere decir que el Perú, desde antes del éxodo venezolano, ya venía desarrollando buenas prácticas, por ejemplo, con Ecuador, ¿no? Que es un país fronterizo directo con Perú, para lo que es la atención de los niños que cruzaban la frontera. Siguiente diapositiva, por favor. De igual forma, tenemos la buena práctica con Chile, ¿no? Que es el país fronterizo hacia el sur, con quienes también se han suscrito acuerdos interinstitucionales y se han desarrollado flujogramas y flujos de atención para población de niños extranjeros, ¿no? Sobre la protección y el retorno, asimismo para un flujo de atención para la población de niñas, niños migrantes separados y no acompañados. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos de la misma forma cómo se replica con el país de Colombia, con quienes se ha trabajado una ruta binacional diseñada entre el MIM y el ICBF para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en la frontera. Quiere decir que aquellos niños que iban cruzando la frontera y que eran ubicados por los servicios del país hermano, iban a poder dar atención a esos niños para que puedan retornar, ¿no? Y reunificarse con sus familias, ¿no? Vemos también cómo hay intercambio de experiencias relacionados a lo que es la protección y el retorno de las niñas, niños y adolescentes, el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y se asemeja mucho a lo que ya tenemos con Ecuador, con Chile, y va en la misma línea, ¿no? Colombia. Finalmente, la siguiente diapositiva, por favor, se va trabajando en la misma línea con Bolivia, con quienes ciertamente también se ha trabajado el tema de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y abandono, ¿no? Las rutas, y se ha enfocado también bastante con este país en especial el tema de lo que son la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, bueno, se conoce que a través de esta frontera cruzan mucha población que puede llegar a ser víctima de estos delitos, ¿no? Entonces, con ellos incluso se ha trabajado un perfil más específico, ¿no? Como lo es la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Otras buenas prácticas desarrolladas en función, ¿no? De lo que ya les había comentado, de las situaciones y circunstancias que hemos desarrollado inicialmente, en que encontramos a las niñas, niños y adolescentes migrantes, ha sido que se viene dando una atención a la niña, niño y adolescente inmigrante bajo los principios de igualdad y no discriminación, como les venía diciendo desde el inicio, ¿no? Ello porque son principios rectores, no solo desde el marco normativo nacional, sino desde el marco normativo internacional, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General número 6 y la 14. Entonces, el marco normativo nacional no difiere, no puede contrariar, sino que va en la misma línea de atención, y es en el marco de ello que no solo el MIN a través de su servicio viene atendiendo a la población de niñas, niños y adolescentes, sino que se busca la misma atención, la misma protección y se coordina con los demás servicios la protección y atención de esta población de esa manera. Asimismo, otra buena práctica es que se ha conseguido que familias migrantes participen en los bancos de los bancos de familias acogedoras. En el Perú se tiene más de 70 familias acogedoras, las cuales vienen aplicando la medida de protección en el marco de los procedimientos de la Unidad de Protección Especial, que son, la medida de protección es de acogimiento familiar. Entonces, estas familias brindan un espacio familiar a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en ese momento en el que se aplica la medida, o tal vez no acompañados o separados, ¿no? Pero siempre asegurándoseles el derecho a vivir en familia y que sean protegidos debidamente, ¿no? Otra de las buenas prácticas que se viene aplicando
son las alianzas que se desarrollan con organismos cooperantes internacionales, asimismo con la sociedad civil, ¿no? En este caso, damos como ejemplo las alianzas que se vienen desarrollando con ACNUR, con Aldeas Infantiles SOS, con UNICEF, con OIM, también se vienen trabajando algunos proyectos e incluso materiales para que la población en general y también la de niñas, niños y adolescentes puedan ser atendidos y protegidos de la mejor forma. Finalmente, también tenemos la reunificación familiar a un tercer país como una buena práctica, ya que, como les había mencionado, también hay que tener mucho en consideración lo que es la aplicación del interés superior del niño. Para la aplicación de este interés superior del niño, así como la observación general número 6, que es la referente al trato a niño, niña, adolescente, migrante, hay que tener en cuenta la reunificación familiar, la no devolución, el interés superior del niño también y la igualdad y no discriminación. Estos conceptos, aunados al interés superior del niño, a través del cual se visibiliza el hecho de que se tiene que tener en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, ¿no? Para saber cuál es su interés superior, nos ha tocado aplicarla en algunos casos en la que algunos adolescentes nos indican, ¿no? Ellos indican en el marco del mismo procedimiento que sus familiares están ubicados en otros países y que ellos quieren darles ese encuentro, ese alcance y lograr la reunificación. Entonces, el Servicio de Protección Especial lo que hace es lograr ese nexo, lograr ese vínculo para que en el marco de este interés superior del niño, ese niño pueda reunificarse con su familia, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, tenemos lo que es la participación en espacios de trabajo para fortalecer la atención a las niñas, niños y adolescentes migrantes de nacionalidad venezolana, no acompañados o separados en situación de riesgo de desprotección familiar. ¿A qué nos referimos cuando se participa, indicamos participación en espacios de trabajo, ¿no? Desde la Dirección General de Niños, Niños y Adolescentes se viene participando, por ejemplo, en la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, como les había mencionado. Esta mesa de trabajo está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es un espacio de trabajo donde confluyen todos los sectores del Estado: salud, educación, migraciones, interior, defensa, ¿no? Entre otros. Todos con la finalidad de poder atender lo que es la política migratoria y poder atender también de cierta forma y coadyuvar, ¿no?, a la atención de la población migrante. En estos espacios de trabajo se vienen realizando acciones como informar y coordinar sobre las atenciones a la población migrante, en nuestro caso de las niñas, niños y adolescentes. Se emiten comentarios a los proyectos de actualización de la política migratoria, por ejemplo, ¿no?, considerando y poniéndole énfasis en la atención a la población de niñas, niños y adolescentes migrantes. Se presentan proyectos, ¿no?, para que se puedan evaluar si es que son factibles o no de ser ejecutados y de pronto hasta conseguir algún apoyo de la cooperación internacional que pueda financiar en algunos casos estos proyectos, ¿no? Se participa también en otros espacios internacionales, como lo es el proceso de Quito, ¿no?, que es otro espacio donde confluyen no solo a nivel nacional, sino ya con actores a nivel de la región, ¿no?, como Ecuador, Colombia, Brasil, ¿no?, donde cada país expone su situación y cómo vienen atendiendo a la población. Asimismo, se participa en estos talleres y webinars, ¿no?, del proceso Quito, donde se da cuenta, ¿no?, de cómo es que se hace una evaluación y comparación, ¿no?, de cómo es que se viene atendiendo a la población y lo que nos atañe precisamente niños, niños y adolescentes, ¿no? Asimismo, la unidad de protección especial que se ubica en Tumbes actualmente viene participando también en un grupo de la Mesa de Protección Regional de Tumbes, que está conformada por instituciones del Estado y de la cooperación internacional, a fin de que de manera óptima se puedan identificar las necesidades de las personas migrantes de nacionalidad venezolana en la frontera.
y para que puedan ser mejor atendidas, ¿sí? En estos espacios es generalmente liderado por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, la Unidad de Protección Especial de Tumbes también lidera el subgrupo de protección de niñas, niños y adolescentes, conformado por instituciones locales que brindan atención a niñas, niños y adolescentes, y donde participa también la cooperación internacional con la finalidad de atender de manera conjunta las dificultades que se presentan durante la atención a niñas, niños y adolescentes y la población migrante venezolana. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe señalar, disculpen, y justo antes de pasar aquí, cabe señalar que bueno, las unidades de protección especial, no solo en Tumbes, porque hice esa mención, ¿no? Que en Tumbes se viene, porque es la que recibe de pronto un mayor número de población migrante. Sin embargo, todas las unidades de protección especial, que son 25 a la fecha, están predispuestas a la atención de cualquier niña, niño o adolescente migrante que se pueda presentar en alguna de sus oficinas. Como mencionaba, una niña, niño o adolescente migrante es atendido de igual forma, bajo los criterios de igualdad y no discriminación por cualquiera de las 25 UPs que se encuentren a nivel nacional, ¿sí? Otro dato para tener en consideración es que se ha venido, como también lo mencioné un poco nada más, articulando con los servicios nacionales como la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud, las direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los programas sociales de gobierno, los gobiernos locales, como son el vaso de leche, entre otros, con la finalidad de satisfacer las necesidades especiales de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ya que, como mencionaba, el solo servicio de la UP no cuenta con todas estas características de atención. Vela por sobre toda la protección, ¿no? En relación a la niña, niño y adolescente que se encuentre en un espacio familiar que le asegure todos estos derechos. Sin embargo, cuando una niña, niño o adolescente ingresa al servicio, el servicio debe asegurarle todos los derechos posibles. En ese sentido, es que este servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coordina con todos estos estamentos, estas otras instancias, para asegurarse de que esa niña, niño o adolescente sea atendido de la mejor forma y se le asegure la aplicación y el ejercicio de todos sus derechos. Ahora sí, pasamos a un reporte de lo que serían las niñas, niños y adolescentes, un reporte de atención, ¿no? De niñas, niños y adolescentes por parte de las UPES, para que ustedes también sepan más o menos cómo es que se viene atendiendo, cuál es el número que se viene atendiendo de población. Pasamos a la diapositiva, por favor. Como pueden ver en este cuadro, se muestran los periodos, ¿no? Del 2018 al 2020. Son la cantidad de niñas, niños y adolescentes extranjeros que vienen siendo atendidos por el servicio. A la fecha, podemos ver, ¿no? Que en el 2018 ingresaron 235, en el 2019, como confluencia, viene 1097, y en el 2020, en lo que va hasta ahora, es 533 niños, niños y adolescentes, ¿no? Abajo vemos los números disgregados, ¿no? Por la unidad de protección especial a la que han ingresado. Como podemos ver, aquí se encuentra la de Tumbes, que es la que tiene el mayor número, ¿no? Que hasta la fecha pone un total de 731 niñas, niños y adolescentes atendidos en esa instancia. Siguiente cuadro, por favor. En este cuadro vemos el mismo grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes, solo que disgregado por sexo, ¿no? Vemos que en realidad a la fecha, si hacemos un conteo, una sumatoria de ambos, van muy a la par, muy a la par. Tanto niñas, niños y adolescentes, niñas y adolescentes, como niños y adolescentes,
han ingresado de la misma forma al servicio. El número de niñas es de 962 y el número de hombres es de 903. Siguiente cuadro, por favor. En este cuadro vemos, según el grupo etario, ¿no? Viendo que sobre todo tenemos un número álgido en lo que es la población de adolescentes de 12 a 17 años, donde ahí el número es de 1045, ¿no? Muy superior a la población de niños que son menores de 11 años, de 12 años, perdón, ¿no? Sería de 0 a 11 años. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver cómo incluso se tiene la data a nivel de lo que es la nacionalidad, ¿verdad? Vemos que desde el 2018 hasta el 2020 hubo este total de atención de 1.865 niñas, niños y adolescentes, ¿no? De los cuales, si vemos el número grande, va a ser en función de lo que ha sido el éxodo de la población venezolana, ¿no? Ya que desde ahí, sumando el 2018, 2019 y 2020, el total nos da 1.582 niñas, niños y adolescentes de nacionalidad venezolana, del total de 1.865 niñas, niños y adolescentes extranjeros, ¿no? El número grueso se encuentra ahí entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente estando a estas acciones, ¿no? A estas circunstancias de la pandemia posteriores al éxodo, lo que el servicio ha venido desarrollando, ¿no? Y el ministerio en sí ha tendido a bien desarrollar, es que se lleve a cabo una atención médica oportuna para las niñas, niños y adolescentes migrantes afectados por el COVID-19, ya que toda niña, niño o adolescente que se encuentre en el servicio, ¿no? Tiene que ser inmediatamente atendido, ya que por A o B motivo se dicte una medida de protección de acogimiento residencial o de acogimiento en familia extensa, este niño, tenemos que asegurar que este niño se encuentra bien de salud, asimismo que no se llevarán a cabo contagios con la población de los centros de acogimiento residencial, porque en estos centros de acogimiento residencial también vive la población de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se coordina y se gestiona la toma de pruebas a favor de esta población de inmediato, ¿no? Apenas se tiene contacto con el niño. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva, bueno, en la que sigue, ¿no? Daremos alguna data sobre lo que es la intervención de los sectores como educación, salud y migraciones respecto a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes de nacionalidad extranjera. Como les mencioné, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no viene desarrollando una acción aislada, ¿no? Para la protección de niñas, niños y adolescentes, sino que en el encuentro que hay en estos espacios de trabajo, como lo es la mesa migratoria, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se dan estos encuentros de atención y protección a esta población. Siguiente diapositiva. Tal es así que vemos cómo es que la Superintendencia Nacional de Migraciones, frente a esta exposición, ¿no? De lo que ha sido de todos los sectores, las circunstancias que encuentra, tanto en la frontera sur como en el norte, ¿no? Es que, y en el marco de la política migratoria, ¿no? Que hay a nivel del país, como dije, ¿no? Que busca de cierta forma regularizar o de cierta forma llevar a cabo una migración segura, ¿no? Y ordenada, es que emite, ¿no? Y el decreto supremo número 10 del 2020 IN, que es el decreto que aprueba las medidas especiales y excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras. Esta norma, emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones, tiene como disposición que se presente, ¿no? Una solicitud de parte de la población migrante para que pueda regularizar su situación migratoria, ¿no? En este momento yo entiendo de que están desarrollando una etapa previa en la cual se presenta una preinscripción con la cual les brindan un código, ¿no? Y posteriormente van a estar contactándolos para que hagan este inicio de
este inicio con la solicitud, ¿no?, de regularización formal. Siguiente diapositiva. Este otro cuadro refiere a la población estudiantil extranjera en el sistema educativo peruano. Este primer cuadro demuestra, lo expone por nacionalidad, ¿no?, en el 2020. Vemos como el número grueso es de la población de niñas, niños y adolescentes venezolanos, ¿no?, que suman 96.613, ¿no?, del total, que son 146.202, que es niños extranjeros en el sistema educativo peruano. Entonces, conocemos que desde el Ministerio de Educación se ha venido gestando, ¿no?, el asegurar y garantizar el derecho a la educación a la población extranjera, de niñas, niños y adolescentes extranjeras y sobre todo migrantes, ¿no? Se dictaron disposiciones desde el inicio del éxodo para asegurar un número de vacantes a esta población. Asimismo, se viene gestionando, ¿no?, que a nivel nacional, bueno, se gestó, ¿no?, el tema de la evaluación única para que los niños extranjeros pudieran ingresar al sistema educativo peruano, ¿no?, con preguntas que no fuesen una evaluación de, de carácter de características de la población solo peruana para colocarlos en el grado que correspondía, sino que tendría que ser una evaluación especialísima, ¿no?, teniendo en cuenta de que la población que va a postular, ¿no?, por así decirlo, que va a ingresar a estos grados educativos, es una población extranjera, así, con características y una historia diferente, pero que mm, tiene el derecho a tener el acceso a la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Como les mencionaba, ¿no?, el Ministerio de Educación sacó una normativa, una serie de normativas como lo son la norma técnica de matrícula escolar, la norma técnica de evaluación, como les había dicho, para que se pueda evaluar de manera idónea a esta población, la movilización por la continuidad educativa y el retorno al sistema escolar, los servicios a nivel nacional y los servicios de Lima Metropolitana. Esos son de las normas que ha sacado el Ministerio de Educación para poder atender y asegurar y garantizar el derecho a la educación de esta población. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de salud, a nivel del Ministerio de Salud, una de las acciones más importantes que se realizaron fueron la conformación de la Unidad Funcional de Salud de la Población Migrantes y Fronterizas. Como podemos ver, se emitió desde el Ministerio de Salud esta resolución secretarial, ¿no?, del 23 de octubre del 2020, donde se conforma este equipo de trabajo. Dice, ¿no?, conformar la Unidad Funcional de Salud de Población Migrante y Fronteriza adscrita al Despacho Viceministerial de Salud Pública, ¿no? Entonces, con ello, en el artículo 2 empieza a describir, ¿no?, todas las acciones que tendrá a cargo esta unidad, ¿no?, como serían formular y proponer lineamientos de política y planes, ¿no?, el supervisar la implementación de los planes de salud de migrantes, el efectuar el monitoreo y evaluación de los planes de salud de migrantes, ¿no?, entre muchas otras acciones como podemos ver ahí. Entonces, esto también le marca un hito de la atención de salud de parte del Ministerio de Salud para la población migrante. Siguiente, por favor. Asimismo, no directamente del Ministerio de Salud, pero sí del seguro, del SIS, que es el seguro integral de salud, que te indica, ¿no?, que todo residente en el territorio nacional puede acceder a este seguro integral de salud, y en el caso de los extranjeros se necesitará el carnet de extranjería. La norma que demarca la actuación de este seguro integral de salud indica específicamente que, que en el caso de la población de extranjeros, ¿no?, será obligatorio el reconocimiento de la condición de asegurado, siempre y cuando cumpla con los requisitos también establecidos en la norma, ¿no? Asimismo, señala algunos criterios de afiliación para el régimen subsidiario, ¿no? Y precisa, ¿no?, que
tienes que tener una condición y una calificación en el marco de la evaluación que ellos mismos realizan para que puedas acceder también a este seguro integral de salud. Asimismo, el decreto legislativo 1164 estableció disposiciones para la extensión de la cobertura poblacional del Seguro Integral de Salud en materia de afiliación al régimen financiero subsidiario y faculta al Seguro Integral de Salud a incorporar al régimen de financiamiento subsidiario a las gestantes hasta el periodo puerperario, mejor dicho, y el grupo de poblaciones de entre 0 y 5 años, que son las niñas y niños, siempre que no cuenten con otro seguro de salud. Entonces, esta población de mujeres gestantes y niñas y niños de 0 a 5 años tienen un acceso directo a lo que es el sistema, el Seguro Integral de Salud, como población sobre la cual obligatoriamente se debe asegurar, ¿no? Siguiente diapositiva. El número de extranjeros asegurados en el SIS, estos son una data que se compartieron en la mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria que les había mencionado. Como podemos ver, está la población extranjera, dentro de la cual vemos también en el cuadro que el número grueso, ¿no?, lo determina la población de nacionalidad venezolana, con el número total de 62.010 afiliaciones, ¿no? Afiliaciones asegurados, mejor dicho. Y la de la población en general, no extranjera, tenemos a Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, España, México, Cuba, Estados Unidos, Italia, China, Paraguay. Entonces, vemos cómo la población extranjera viene siendo atendida por este servicio, ¿no?, del Sistema Integral de Salud. Siguiente diapositiva. Y ese último número que es importante, ¿no?, en el marco de la población de la cual venimos hablando, ¿no? Vemos cómo los niños entre 0 a 5 años, en base al decreto supremo número 305 del 2014, nos indica que han tenido una atención de 33.253 a la fecha, ¿no? Entonces, ese es el número más alto que se presenta dentro de los asegurados extranjeros por grupo poblacional, ¿no? Y por lo determinado por la norma específica, como lo indica, ¿no?, que necesariamente deben ser atendidos. Bueno, estos han sido algunos datos de algunos también sectores con los cuales trabaja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para asegurar, ¿no?, y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes en el marco de la situación que venimos viviendo, ¿no?, y también las circunstancias en las que nos encontramos. Les agradezco la invitación, ¿sí? Gracias. Bueno, estamos muy agradecidos con el doctor Luis Monteagudo por la presentación del día de hoy, un tema bastante importante, relevante en los tiempos actuales, en donde el Perú se ha convertido en un país de recepción de migrantes, de alto flujo de recepción de migrantes, la mayoría de ellos ciudadanos provenientes del territorio venezolano, al cual también ha traído algunos elementos importantes como el desplazamiento, la movilidad humana de niños, niñas y adolescentes no acompañados o acompañados por terceros, ¿no?, que no necesariamente son sus familias, y lo cual puede poner en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior, y pues contar con que el Estado peruano, a través del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y cumpliendo también los protocolos y tratados internacionales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, brinde una acogida y una protección a estos niños, niñas y adolescentes en esta situación de riesgo. Quiero también... ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, Sí. sí. Quiero también recordar que están presentes en sala
personas provenientes de Lima, Callao, Iquitos, Trujillo, Chiclayo, Bolivia, entre otras zonas del territorio nacional y extranjero. Queda abierto el micrófono para las personas que quieran hacer preguntas bastante concisas con respecto al tema, experiencias vividas, situaciones que se estén presentando en su realidad laboral, en el trabajo que estamos haciendo en favor de los migrantes, para que nuestro ponente del día de hoy pueda darnos alguna respuesta al respecto. Una preocupación grande es los niños que tienen problemas psiquiátricos, por ejemplo, problemas de autismo, ¿no? Es muy difícil conseguir atención y también que sea inserido, por ejemplo, en la educación, en las escuelas. ¿Qué oportunidad y qué posibilidad tenemos? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, en realidad sí, es complejo la población de niñas, niños y adolescentes, ya que dentro de este universo, ¿no? Como llamamos, de las niñas, niños y adolescentes, cada una y uno de ellos tiene características particulares, como en este caso me mencionan los que es el autismo, ¿no? Y también el asegurar el derecho a la educación. Lo que se podría yo comentar es que apenas una niña, niño o adolescente ingresa al servicio, se le asegura de manera efectiva el derecho a la educación, ¿no? A su vez, se trata de trabajar, o sea, de garantizar también la atención idónea para ese niño, con las características que posee. Hay centros de acogimiento residencial que actualmente en el Perú se han creado, ¿no? Hay centros, por ejemplo, para niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, hay centros de acogimiento residencial para madres adolescentes, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de centros de acogida residencial, ¿no? Con los que a veces se trabaja. Entonces, cuando evaluamos, ¿no? Las características propias de cada niña, niño o adolescente, ya va a corresponder, y cuando se dicte una medida de protección de acogimiento residencial, ¿no? Que los operadores que se encuentran trabajando en el centro de acogimiento residencial también aseguren su derecho no solo a la educación, sino a la salud, porque son ellos las personas llamadas a que puedan atender de forma idónea a esa niña, niño o adolescente que en este caso me comentas tiene autismo, ¿no? Entonces son ellos quienes tienen que coordinar directamente con alguna clínica u hospital para asegurar este derecho también a la salud si es que tuviese que ser atendido, ¿no? Entonces, no es que se deje de percibir esas características propias de cada niña, niño o adolescente, sino que se trabaja especialmente y específicamente para atenderlo, ¿no? Entonces, si es que esa niña, niño o adolescente tiene esas características propias, se buscará la vía de cómo atender esa situación, tratando de asegurarle también todos los otros derechos, ¿no? No de manera independiente, ¿no? O sea, no solo voy a atender su derecho a la salud, sino, o solo su derecho a la educación, sino tienen que confluir ambas, ¿no? Así como puedo encontrarle un espacio en donde va a desarrollar el derecho a la educación y estudiar, también debo asegurarme de que la característica propia de el autismo, como me comentas, sea atendido, porque también hay niveles, ¿no? Hay niveles en los cuales tienen que ser medicados, hay niveles en los cuales necesitan algún tipo de terapia especial, ¿no? Entonces se debe asegurar, se le asegura también este tipo de atención. Gracias, gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Bueno, tres. Nos dicen, buenas tardes, por favor, ¿podría proporcionar el convenio entre Bolivia y Perú para la atención de casos de menores no acompañados? Y la otra dice, buenas tardes, ¿cuáles fueron las disposiciones del Ministerio de Educación
para garantizar la educación a la niñez migrante. Otra persona dice por acá, Migración Bolivia se ha señalado que Perú está autorizando excepcionalmente la salida a personas extranjeras mediante el documento emitido por alguna autoridad propia de ese país. ¿Podría informarnos al respecto, por favor? A ver, respecto a lo comentado, ¿no? Y el hacerle llegar ese documento, justamente indicaba que con Bolivia, con ellos precisamente aún no se tiene este documento de la ruta, por ejemplo, ¿no? Directamente. Pero sí con ellos se ha trabajado como buena práctica una ruta especialísima que refiere a lo que es trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Tenemos justamente lo que son el acuerdo bilateral entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para fortalecer la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, y la propuesta de una hoja de ruta entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia para la protección y atención de niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de riesgo y abandono. Esas son las dos propuestas que tenemos con Bolivia, ¿sí? De otro lado, la siguiente pregunta era sobre el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué gestiones se habían realizado actualmente? No sé si me podrías repetir esa segunda pregunta. Ok, un momento. Sí, dice, ¿cuáles fueron las disposiciones del Ministerio de Educación para garantizar la educación a la niñez migrante? Las disposiciones. En sí, como lo mencioné y estaba en las diapositivas, el Ministerio de Educación dictó una serie de normativas, ¿no? Como lo son la norma técnica de matrícula escolar, ¿no? A través de la cual también se vino gestando también un número apartado para la población migrante, ¿no? Y también se indicó de que debe ser esta población de niños y adolescentes migrantes debía ser atendido bajo los principios de eh, los principios de no igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, esta población de niñas, niños y adolescentes pudieron lograr estudiar el año escolar en el 2019, ¿no? Completo. También está la norma técnica de evaluación, como les había indicado, ¿no? A través de la cual desarrollaron también una evaluación para la ubicación de esta población dentro del grado que les correspondía, teniendo en cuenta de que es una población extranjera que no conoce obviamente temas como lo que es la historia nacional, ¿no? Entonces no podrías tú tampoco el nacional hacer con preguntas, ¿no? históricas, sino que tendrías que adecuar esas nuevas evaluaciones y esta nueva normativa para asegurar este derecho a la educación de esta población migrante. Doctor Monteagudo, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, mi nombre es Gianmarco Saldarriaga, trabajo también en la Oficina de Movilidad Humana. En primer lugar, felicitarle por la exposición, bastante ordenada y bastante completa. Y gracias por los datos que nos ha suministrado de diversos aspectos, que en verdad enriquecen bastante la exposición. Quería hacer una consulta, veo que hay otras preguntas en el chat, pero antes que el moderador les pueda indicar, quería mencionarle un poco cuál ha sido el rol que ha tenido el Ministerio de la Mujer frente a lo que hemos venido observando tanto en la frontera norte con Tumbes, con el ingreso de migrantes y con población, niños, niñas, adolescentes también, y lo que hemos observado en los últimos días en la crisis migratoria que se ha originado por el ingreso de migrantes haitianos, ¿no? en Puerto Maldonado, y
no sé qué opinión le merece de repente el accionar que se ha dado, ¿no? Con toda este problema tan complicado que se ha originado en esta zona fronteriza, el ingreso a territorio peruano va por varios días, ingreso de manera violenta también, ¿no? Pero habían niños, habían niñas, habían adolescentes, había mujeres embarazadas que fueron y han sido devueltos, ¿no? Se han vulnerado una serie de principios ahí que usted bien ha señalado. Entonces, ¿cómo un poco usted hace un análisis, ¿no? de esta situación y un poco también, un análisis desde su perspectiva y también un poco la acción que el Ministerio ha desarrollado en estos casos puntuales y en general en la zona fronteriza, ¿no? Muchas gracias, doctor Monteagudo. Claro, sí, bueno, como lo mencionas, es súper interesante cómo se vienen dando, ¿no? Algunas circunstancias en las zonas de frontera. Ciertamente, el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables siempre es el de brindar protección y garantizar los derechos fundamentales de toda niña, niño o adolescente. Con eso te digo todo, ¿no? Es de toda niña, niño o adolescente, no solo los nacionales ni los que se encuentren en el país, ¿no? Sino de todas las niñas, niños y adolescentes. La circunstancia específica que me relatas sobre la población de migrantes haitianos, ¿no? Que ingresaron a la fuerza por la frontera de Madre de Dios, en Ñapari, si no recuerdo, salió la noticia, ¿verdad? Sí. De parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estamos desde ya, como te digo, muy prestos a apoyar en todo lo que corresponda, ya que el rol, como te digo, es de protección y garantizar los derechos fundamentales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay decisiones anteriores a nuestro sistema de protección, ¿no? Que a veces también nos pueden, que nos adelantan, por así decirlo. Eh, Había de por sí un tema de el cierre de fronteras a nivel nacional, entonces cuando hablamos también de las fronteras, hablamos también de equipos de seguridad, ¿no? Que controlan esta temática, como lo es el sector de defensa, interior, la misma superintendencia de migraciones. Entonces, el rol del Ministerio de la Mujer el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue de todas maneras asegurarse, porque ya hay una unidad de protección especial ahí, que si es que hubiese ocurrido algo, o sea, ese conflicto, porque como bien señalas, hubo un tema de violencia ahí, un factor de violencia, ¿no? Que caracterizó este episodio. Si es que hubiese ocurrido una situación más violenta, ¿no? Que involucraba a niñas, niños y adolescentes, de todas maneras tendrían que haber llegado o haber intervenido, ¿no? Si es que había niñas, niños y adolescentes ahí, tendrían que haber llegado, si es que no estaban también con sus familias, a la unidad de protección especial de Madre de Dios, la cual estaba muy expedita a poder atender esta población. Sin embargo, de lo que tenemos conocimiento es que esta población finalmente se replegó. ¿Por qué? Porque el Ministerio tanto de el Interior, Defensa y con la superintendencia también entiendo yo, ¿no? Hicieron prevalecer el hecho del cierre de fronteras a causa de la pandemia. Entonces, la noticia que tenemos es que simplemente esta población finalmente se logró replegar, ¿no? Algunos ingresaron al país de manera, bueno, una manera irregular podría decirse, pero si es que se encuentran en el país y es una necesidad de esta población migrante que se le brinde protección, si es que llegan al servicio de protección de la niñez, nosotros como servicio tampoco podemos por así decirlo, dejar de atenderlos, ¿no? Tenemos que atenderlos de todas maneras y si es una niña, niño o adolescente que se encuentra bajo esos términos, ¿no? Tratar de regularizar su situación, asegurarle todos sus derechos, ¿no? Ciertamente. Gracias, doctor Monteagudo, muy amable. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿el acceso a estos derechos se realiza
a todas las personas migrantes o con mayor preferencia a personas que estén en proceso de regularización. Bueno, los principios rectores son inicialmente vienen desde las Naciones Unidas, ¿no? Ahora, la población objetivo de la que venimos hablando son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que aún son más especialísimos, por así decirlo, ¿no? Entonces, los principios rectores son aún mucho más fuertes para ser defendidos para ellos, ¿no? En realidad, porque son una población súper vulnerable a quienes se les debe proteger, ¿no? Como les dije, la no discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia, la participación, ¿no? Y si es que hacemos un análisis conjunto, ¿no? O tenemos en cuenta también, o alineamos todo el marco normativo, tanto internacional como nacional, vemos como la Convención sobre los Derechos del Niño, en este caso la población objetivo, también se alinea con los principios señalados en la observación general 6, ¿no? Como la reunificación general, no devolución, interés superior y no discriminación. Entonces, inicialmente a una población migrante se le trata bajo los términos de igualdad y no discriminación. Y cuando hablamos de los niños, esto aún se enfatiza aún más, ¿no? Alineándolo con todos estos principios que acabo de comentar. Ok, insiste en una pregunta respecto al tema de la autorización que presuntamente Perú está dando de forma excepcional a las personas extranjeras a través de un documento que de la autoridad de este país para ver si es posible que nos informe si es cierto esto. Creo que eso, sí, creo que lo mencionó en la pregunta anterior, ¿no? Autorización excepcional de Bolivia, me parece que comentaron, ¿no? Sí. En principio, no manejo esa información, la verdad, pero un comentario al respecto sería que el cierre de las fronteras es una disposición que se está llevando a cabo a nivel nacional. Entonces, si tenemos en cuenta episodios o circunstancias como lo que ha sucedido y que ha sido una pregunta en este momento, en este compartir con ustedes, ¿no? Sobre la población de haitianos, diría que no, porque si es que hay una disposición del cierre de fronteras, no creo que estén dando excepcionalmente permisos o autorizaciones para cruzarlas. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, no sé si el padre Nivaldo quiere dar algunas palabras. Bueno, sí ha llegado otra pregunta. Bueno, felicitando al ponente. Felicitaciones que hacemos extensiva desde la sección de movilidad humana de la Conferencia Episcopal. Hemos tenido el día de hoy un ponente sin duda de lujo que nos ha dejado una temática bastante importante, reitero, sobre el tema de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que se encuentran en Perú o que están en tránsito en el Perú. Gianmarco, no sé si hay en pauta algo más. Sí, Para gracias, Giancarlo, y a todos los asistentes. Doctor Monteagudo, una consulta de técnica, carácter técnico, me están preguntando varios por el interno. ¿Será posible compartir su presentación con los asistentes, con los equipos que tenemos de movilidad humana? Sí. Perfecto, muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Ok, no teniendo más nada, queremos nuevamente agradecerle al doctor Monteagudo por la presentación del día de hoy, por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, que sin duda fortalecen el trabajo que día a día realizamos las diferentes secciones de movilidad humana a nivel nacional y pues también las personas de la sociedad civil que nos acompañaron en este taller o este encuentro el día de hoy, que se encuentran fuera del territorio nacional. Muchas gracias con todos y con todas, que Dios les bendiga y estaremos informándole próximamente para futuros talleres y encuentros de este tipo a todos los que hoy han compartido con nosotros. Mil gracias al doctor Monteagudo, al equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú.
Feliz tarde. Muchas chicos. gracias también a ustedes. Y muchas gracias por hacer este tipo de eventos y esta iniciativa. De verdad que sí necesitamos este tipo de compartir, esos momentos para también intercambiar un poco de ideas y también pensar, ¿no? Y reflexionar un poco también sobre lo que viene ocurriendo. Les agradezco mucho la invitación. Gracias a usted, doctor. Gracias. Queremos agradecer también a todo el equipo de Cáritas de Chosica y Cáritas del Perú que ha acompañado la actividad en el marco del proyecto Europana que se realiza esta actividad. Doctor, disculpe, hay preguntas del chat, un poco para cómo contactarle directamente a usted también, no sé si lo ha visto por ahí en el chat. Entonces, un poquito... ¿Te parece si te brindo mis datos por interno y lo vamos coordinando? Ok, perfecto, doctor. Listo. Muchas gracias a usted para poder contar con su autorización. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a Nos todas las vemos. personas que nos han acompañado desde diversas partes del Perú, a todos los equipos, también los hermanos de Bolivia que se han unido, y también a los de Colombia que han estado asistiendo, así que muchísimas gracias. Y en la siguiente sesión contaremos con un representante, Cristian, si no me equivoco, del Ministerio de Trabajo, sí, de Trabajo, para ver todo lo relacionado a la temática laboral de los migrantes. Muchísimas gracias. Gracias. También comentarles a los adolescentes que van a encontrar también los materiales de nuestro ponente y también la sesión que estamos grabando en el canal de YouTube de nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web. Entonces, igualmente se los estaremos llegar a los correos que nos han suministrado. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana.